Bienvenidos una vez más, amigos del campo, este hermoso programa que nos permite disfrutar de la naturaleza y de los campesinos. Hoy con un tema de suma importancia, la polinización. Estén muy atentos al desarrollo de él porque aprenderán mucho. Bienvenidos. La polinización se llama así al proceso de transferencia del polen desde los estambres hasta los estigmas o parte receptiva de las flores en las angiospermas, donde germina y fecunda los óvulos de la flor, haciendo posible la producción de semillas y frutos. Existen plantas autógamas, aquellas que se autofecundan. Lo pueden hacer sin participación alguna de polen, pero más a menudo dependen de algún mecanismo polinizador como en la cleistogamía, donde las anteras se abren y los estigmas maduran dentro de un capullo cerrado. Bueno, para empezar a hablar de polinización, pues vamos a hablar primero del polen. Ya vamos a hablar de qué función tiene el polen. El polen, la función que tiene, o para que entendamos más, vamos a poner un ejemplo. El polen en la naturaleza es el gameto masculino, es el equivalente al semen en el ser humano. Pongo un ejemplo, de la unión del semen, del espermatozoide, y del óvulo nace un ser humano. De la unión del polen y el óvulo va a nacer una fruta, ejemplo la naranja. Cuando el polen de la naranja se une con el óvulo va a dar origen a una fruta y de esa fruta obviamente van a salir semillas. La flor tiene un proceso interesante que permite dar origen a un fruto o una semilla. Vamos a hablar de algunas de las partes de la flor para que entendamos un poquito más. La flor tiene la mayoría tiene su parte masculina y su parte femenina. Cuando hablamos de la parte masculina, hablamos de las anteras. En las anteras es donde se encuentra el polen. Pero también tenemos la parte femenina que está compuesta por los carpelos, que son esta parte que está aquí arriba. Siempre está ubicada en el centro de la flor y al lado vemos las otras estructuras. ¿Qué es o cómo ocurre la polinización? Cuando el insecto llega a visitar la flor por el néctar, que es el que lo atrae, él llega y entra y causa el movimiento en la parte masculina, en la parte que está aquí en las anteras. Al él mover, el polen sale y él se impregna del polen. Cuando él va y visita otra flor, ese polen que él lleva en su cuerpo se desprende, llegando aquí a la parte femenina y polinizando. Así es como da origen a un fruto o a una semilla. El centro de la flor es el lugar específico donde los insectos o las aves realizan el proceso de polinización. Entonces ya sabemos que aquí en los estambres, que son estos que vemos aquí, que cada estambre está compuesto por una antera, que es la bolita que vemos aquí arriba. Aquí en esta bolita es donde se produce el polen. Las abejas tienen una carga lo que se llama electrostática positiva. ¿Qué quiere decir esto? Así como los imanes, cuando uno coge un imán y lo lleva a una parte y se pega, eso pasa con la abeja, con el polen. La abeja tiene carga positiva y el polen tiene carga negativa. Entonces lo que pasa ahí es que cuando la abeja llega y hay movimiento en la flor, se desprende el polen y ese polen es atraído al cuerpo de la abeja. Así es como la abeja va transportando el polen de flor en flor. Ahora, hay diferentes flores. Vamos a poner unos ejemplos aquí. ¿Y cuál es el agente polinizador?
Uno cuando habla de polinización, o la mayoría siempre piensa en la Apis mellifera, la abeja africanizada, pero no es la única polinizadora que hay. Hay otros polinizadores, entonces vamos a hablar de uno de ellos. En el caso del café, el principal polinizador que tiene es la Apis mellifera, la abeja africanizada. Es el polinizador ideal. Donde yo tengo un cultivo de café y tenga las abejas, pues voy a tener, me va a asegurar que haya una mayor cosecha por polinización y a la vez voy a aprovechar la miel del café. Ese es uno. También podemos hablar de otro polinizador que es aquí, como pueden ver, el lulo, que el polinizador ideal no es la Apis mellifera, la abeja africanizada, sino que es el abejorro pequeñito que ve uno, que el pelo es amarillo, que es de género Bombus, que mayormente hace sus nidos en la tierra. Ese es el que me garantiza a mí que el lulo me cuaje, como decimos nosotros, que le cuajen varios frutos. Él es el encargado. ¿Qué pasa a veces y por qué es importante saberlo? Porque muchas veces lo vemos y como sabemos que pica duro, lo que hacemos es matarlo. Hay otro género que es las xilócopas, que es el abejorro grande que nosotros vemos. Ese visita más que todo lo que es el maracuyá, es el polinizador ideal. Ahí la abeja puede llegar y pararse, pero como las estructuras son tan grandes, la abeja no hace nada. Entonces, si yo tengo un cultivo de maracuyá, el polinizador ideal sería ese. En el caso del aguacate hay algo para tener en cuenta. La flor del aguacate es muy pequeña. El polinizador ideal son las abejas melíponas. Esta abeja, por su estructura pequeña, es la ideal para polinizar el cultivo de aguacate, pero por ser tan reducida su población y tan difícil su reproducción, hace difícil que polinicen un cultivo de aguacate. Por eso se utiliza mucho y es muy buena la Apis mellifera, la abeja africanizada, que aunque es más grande y no es el polinizador ideal, debido a su fidelidad, porque es una abeja que es muy fiel a esas flores, y debido a los viajes que hace en el día, se convierte en el polinizador ideal. La polinización es muy importante en el campo, ya que esta es la que permite que las diferentes plantas den frutos. Se debe tener bien claro que la polinización es el proceso que permite que las plantas den frutos, de lo contrario no habría cosecha. Si no hay polinización, podemos decir que no hay frutos, no hay vida. La polinización es la encargada de que hayan semillas y de que hayan frutos. Es decir, si aquí en este cultivo no hubieran abejas polinizadoras, entonces lo que estuviéramos viendo aquí serían las puras matas, no estuviéramos viendo frutos, ni estuviéramos viendo semillas. Si no hay frutos, no hay semillas, pues ¿qué pasaría con los árboles? ¿Tenderían a qué? A desaparecer. Por eso en la coevolución que pasó, hubieron insectos que, digámoslo así, se casaron con unas flores. ¿Por qué? Porque el insecto necesitaba de esa flor para su subsistencia, pero al igual esa flor también necesitaba de ese insecto para poderse perpetuar. Cada cultivo tiene su polinizador ideal, abejas, abejorro o el colibrí. Entonces cada cultivo tiene su polinizador ideal. Aquí en el cultivo del lulo, el que más se ve, el que mayor visitas hace, es el abejorro, no el grande, sino el que es más pequeño, que es peludito y los pelos son marrones, que es del género Bombus, que es una abeja social, es familia de la abeja africanizada. Lo que pasa es que a esa pues no se le extrae miel. Hay un caso muy particular y es el del tomate. En la flor de este se vive un proceso diferente. Hay un caso muy particular y es en el tomate. El mismo
el mismo abejorro que poliniza el cultivo aquí del lulo es el que poliniza la abeja del tomate. Pero hay algo especial. Ese abejorro, cuando llega a la flor del tomate, él empieza a vibrar. Cuando él vibra, hace que el polen se desprenda de los estambres y ocurra la polinización. O sea que si ese abejorro no me visita la flor del tomate, no me va, como decimos nosotros, o como se dice comúnmente, a cuajar la flor. Existen muchas creencias en los campesinos que no siempre son ciertas. Esto se presenta en algunos momentos por desconocimiento de algunos conceptos técnicos. Una creencia que se tiene, y es que cuando se caen los pétalos de las hojas, muchas veces el campesino dice: no, la abeja me tumbó los pétalos de la flor. Y eso no es así. ¿Qué pasa? Cuando una flor ya es polinizada, pues ella no necesita los pétalos, porque ¿para qué utiliza ella los pétalos? Los pétalos es un medio que tiene la flor para atraer a los polinizadores, y si ya se polinizó, pues no necesita de los pétalos, y por eso es que la flor, después que se poliniza, ella se desprende de los pétalos. La polinización no solo la realizan los insectos, algunas aves como el colibrí también lo hacen. Entre las aves también tenemos el chupaflor, que es una especie que también visita las flores por el néctar y ayuda a polinizar. También tenemos el viento, que ayuda a que haya transporte de polen y ayuda a polinizar. Pero los principales polinizadores que hay son los insectos. Como les decía anteriormente, entre los insectos tenemos las abejas, no solo la Apis mellifera, la abeja africanizada, sino las otras que les mencioné ahorita, que son las de género Bombus, que es el abejorro pequeño, las Psilocypas, que es la más grande, y se me escapaba una, que son las abejas, las meliponas, que es la abeja pequeñita que nosotros vemos, que es una abeja que no tiene aguijón, que no pica, que nosotros comúnmente la conocemos como casiras, como angelita, como abeja de perro. Esa abeja tiene su papel fundamental, es una abeja polinizadora. ¿Cómo reconozco yo una abeja polinizadora? Siempre en las paticas ella lleva polen. Eso me indica a mí que esa abeja está polinizando. La fumigación en ocasiones es provechosa, pero al realizarse en ocasiones no adecuadas podría provocar grandes daños en los cultivos. Cuando yo tengo un cultivo y yo sé que hay insectos polinizadores, por esto es lo importante saberlo, pues yo sé que por ser un insecto, cuando yo fumigo con insecticida, pues corro el riesgo de matarlos. Entonces lo que recomendamos nosotros para fumigar es fumigar en las horas de la tarde, 4 o 5 de la tarde, que ya la mayoría de insectos pues se han guardado y no van a tener este problema. Para los que tienen cultivo de maracuyá, el abejorro tiende a buscar su nido en los palos que ponemos nosotros a veces en la cerca, palos que ya están en malas condiciones. Él hace su hueco y ahí se mete él. Si yo tengo esto y sé la importancia de ese abejorro, pues lo que debo hacer es coger ese poste donde está y acercarlo al cultivo, a donde tengo el cultivo de maracuyá, siempre orientado en la misma posición que él estaba. Si él estaba orientado hacia donde sale el sol, con esa misma orientación yo lo voy a colocar. Esta práctica es recomendable realizarla en horas de la noche para evitar daños en la cosecha. Existen métodos o formas especiales para recoger el polen de las abejas, luego de que éstas hayan realizado su proceso de polinización. Esto es una trampa de polen. Normalmente cuando no se tiene activa, se tiene así cerrada. Se tiene cerradita como la ven aquí, y esto que están viendo aquí arriba, que es la piquera, esto se quita. Entonces, al no estar esto, la abeja entra normalmente por aquí, como si nada a la colmena. Cuando yo ya quiero empezar a cosechar polen, entonces activo la trampa, que es lo que estoy haciendo ahorita, pongo esto aquí arriba, y ¿qué pasa? La abeja obligatoriamente me entra por aquí. Al entrar por aquí, para ella volver a entrar a la colmena va a pasar por unos huequitos muy pequeños, son de 5 milímetros. Al pasar por ahí, el polen se le va a caer y va a quedar en
en lo que vemos aquí ahí va a quedar el polen, mírenlo ahí. El polen, como pueden ver, es de diversos colores, no es de un solo color. Todo esto es lo que traen las abejas en las paticas. Aquí podemos ver el polen como lo transportan ellas. El polen contiene proteínas y es fuente conocida de vitaminas, minerales e hidratos de carbono. Este es un polvillo producido por los órganos masculinos de las plantas, encargado de fecundar sus órganos femeninos. Las abejas recogen el polen de las flores con sus patas y lo humedecen con néctar, dándole forma de pequeñas bolas que transportan a la colmena para alimentar a las abejas obreras. Mediante estos viajes de flor en flor contribuyen desinteresadamente a la polinización de muchas especies. El hombre lo obtiene situando unos cajoncillos con rejillas en la entrada de la colmena. El polen se deshidrata para que no se fermente. El polen es el gameto masculino de las flores, o sea, es el equivalente al espermatozoide en nosotros los seres humanos. La función del polen en la naturaleza es que fecundar las flores. ¿Sí? El polen no logra, esto que ven aquí es un trabajo que hizo la abeja, ya formó, pero el polen es un polvillo. Ese polvillo que hace, va y fecunda el óvulo y hace que de ahí salga una fruta. Un ejemplo, la naranja, ¿de dónde salió? De la unión de una partícula de polen con un óvulo del árbol de naranja. Esa es la función. La abeja hace dos cosas. Indirectamente, cuando ella va a recoger el polen, al llegar a la flor, ella lleva polen en su cuerpo, desprende polen y ese polen va a la parte femenina de la flor y la fecunda. Eso es lo que hace la abeja. Cuando este no se recoge, las abejas lo utilizan como su alimento dentro de sus colmenas. ¿Esto para qué lo utiliza la abeja? Esta es la proteína de la colmena. ¿Sí? La miel, hablamos que es la energía. Ya cuando hablamos de polen, hablamos que esa es la proteína que tienen ellas en la colmena. Con esto, ¿quiénes se alimentan? Se alimentan ellas y alimentan las crías. Las larvas las alimentan con polen. Claro que aquí este polen, cuando nosotros no se lo quitamos, ella lo mete a la colmena, lo almacena y ya no se va a llamar polen, sino que se llama pan de abeja, que es con lo que ella alimenta la colmena. La trampa es un método muy recursivo para obtener el polen. Esta tiene una forma de funcionar muy particular. ¿Cómo trabaja la trampa de polen? Nosotros no podemos dejarle abierta todo el tiempo la trampa a la abeja, porque si se la dejamos abierta, ¿qué va a pasar? Le estamos quitando la proteína a la colmena, entonces la colmena se nos va. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? La dejamos trabajar 2 días, así como la ven aquí, la trampa activa. A los 2 días, ¿qué hacemos? Recogemos el polen, cerramos aquí la trampa de polen y le quitamos esta paletica que ven ustedes aquí arriba para que la abeja entre normal a la colmena. Esto que ustedes ven aquí es lo que llamamos la trampa de polen. Esto no es que esté todo el tiempo aquí. Normalmente cuando no tenemos trampa de polen, aquí hay es una piquera, una tablita que es por donde ellas entran. Lo que decíamos, esto no se deja activo todos los días, sino que se cierra. Saquemos un momentico la bandeja, Yuli. Esto que ven aquí, normalmente cuando se deja 2 días y hay buena floración, esto sale lleno. O sea que la cantidad de polen que se saca es bastante. Lo que pasa es que aquí apenas se activó esta mañana. Se debe tener en cuenta que no debe haber ningún hueco diferente a la entrada de las abejas por la trampa. De lo contrario, no se obtendrá la misma cantidad de polen, pues las abejas al ingresar por otro lugar lo almacenarían para ellas y este se desperdiciaría en algunos momentos. Hay que tener algo en cuenta cuando vamos a cosechar polen y es que no debe haber otra entrada para la abeja sino la que tenemos aquí abajo. O sea que todas estas partes tienen que estar bien cerradas. A veces tenemos problemas con los cajones porque no calzan bien, entonces tenemos que ingeniárnosla.
Algo que podemos hacer es colocar pedacitos de palo. Otra cosa que funciona muy bien es la esponja. Lo que tenemos que hacer es tapar todos los huecos, que la abeja me entre por aquí, porque si por aquí hay un huequito, a la abeja se le hace más fácil meterse por aquí que por aquí, y después que se entre una, las demás siguen entrándose por ahí. Esto es lo que se debe hacer luego de haber recolectado todo el polen. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Ahora procedemos a sacar el polen, lo echamos aquí. Bueno, una vez tenemos el polen aquí, procedemos a llevarlo a la secadora de polen. El polen, las abejas nos lo entregan con una humedad alta, tenemos que bajar esa humedad para que no se nos dañe. La polinización es una actividad muy importante y necesaria para poder tener una buena productividad. Definitivamente, si nosotros no manejamos una polinización apropiada en nuestros cultivos, vamos a perder dinero, vamos a perder recursos. Porque es que si yo tengo la posibilidad de ganarme algo, de producir más, pero por errores en la mano de obra o durante el cultivo, y pierdo esa oportunidad, pues entonces voy a perder dinero. ¿Por qué digo esto? Porque es que cuando nosotros producimos sin polinización vamos a tener una productividad normal, pero al meter polinización por agentes polinizadores como las abejas de las diferentes especies, principalmente la Apis mellifera, pues vamos a lograr aumentar la productividad del cultivo en un porcentaje de hasta el 75%. Es decir, que si nosotros en un cultivo de café tradicionalmente sin tener la polinización como tal producimos vamos a poner así 10 cargas de café en las fincas, sacaron 10 cargas. Si tuviesen agentes polinizadores no iban a sacar 10 cargas, sino que iban a sacar ya 17 cargas, o sea 7 cargas más. En esas 7 cargas es donde estaría la mayor rentabilidad del negocio, porque es el excedente, es de más, ¿sí? O sea, si en las 10 cargas iban a ganar, en las 17 van a ganar mucho más. También hay que entender algo, que es que con la apicultura se pueden lograr negociaciones, ¿sí? con los apicultores para que ellos lleven sus abejas a los cultivos. Eso es apicultura trashumante. En muchos otros países, cuando hay la floración, se llama a los apicultores para que lleven todas las abejas, las instalen en el cultivo durante el tiempo de floración. La floración puede durar solamente 3 días, la floración puede durar 5 días. O sea, miren que usted tiene un cultivo, vamos a hablar de un cultivo de cítricos. Un cultivo de cítricos espera todo un año para que llegue a la floración, y cuando llega la floración le va a durar un par de días, y usted, si no cuidó los árboles, si fumigó durante la floración, pues va a impedir que ese fruto cuaje, y si no cuaja, pues usted no va a tener naranjas para vender. Aún existen campesinos que no tienen conocimiento de la importancia de la polinización en sus cultivos y de la recolección del polen. María Juliet, apicultora, anteriormente no conocía este proceso y en su finca se desperdiciaba este recurso rico en vitaminas. No sacábamos polen porque no teníamos conocimiento y porque no sabía la importancia que tenía. Hoy en día, gracias a la asistencia técnica, María aprovecha la recolección del polen y lo vende. Lo que anteriormente desechaba ahora es una entrada económica y además es de mucha ayuda para otras personas, puesto que el polen es utilizado como remedios para algunos problemas de salud. Por muchos beneficios para la salud, económica y muchas cosas, y aprende uno ahí de lo importante que es trabajar con las abejas, que no solamente es un beneficio económico, sino puede uno estar ayudando muchas cosas que gente necesita, gente enferma necesita polen. Dicen que para que tiene cáncer, así que lo ayuda mucho a recuperarse, entonces sirve mucho, no económicamente, sino para la salud de mucha gente. Yo les recomendaría
que en tiempo de floración, cuando vemos que nuestro cultivo está en plena floración, evitar al máximo fumigar en horas tempranas. Podemos hacerlo en horas de la tarde, con esto aseguramos que no matamos nuestros insectos y muy seguramente nos van a polinizar. Muchas veces por no saber las cosas, pues uno peca y hace las cosas mal. Nosotros hemos tenido anécdotas de gente que a estos abejorros les metía candela, les echaba veneno. ¿Por qué? Porque no saben la importancia que tiene. Y muchas veces vemos un cultivo muy bonito con flores, matas muy bonitas, pero cuando vamos a ver la parte de fruto es muy mala, es muy deficiente. Y a veces nos ponemos a decir, pero ¿qué pasó? Le eché buen abono, hubo buen riego, y no tenemos en cuenta la parte de polinización. La parte de estos insectos que si miramos cumplen una función muy importante en nuestro ecosistema. Algo vean, si yo en mi finca, y es algo muy importante, la costumbre que tenemos a veces es de talar todo y no dejar un bosquecito, sino de dejar todo descubierto. Si yo dejo un bosque cerca a mi cultivo, yo estoy asegurando que estos agentes polinizadores se me reproduzcan allá, y cuando tenga el cultivo la flor, pues muy seguramente ellos van a venir a buscar su alimento e indirectamente me van a polinizar el cultivo. Después de haber conocido la importancia de la polinización, es hora de poner en práctica cada uno de los consejos que nos dan los expertos en el tema. De esta forma hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, no sin antes decirles que dentro de 8 días nos acompañen con una nueva emisión para que aprendan más cómo se trabaja en el campo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.